Canal I. Estamos de vuelta con más información acá en Noticias Canal I y dándole también la bienvenida a este nuevo segmento dentro de nuestro noticiero estelar, El Punto a la I. Este lunes 16 de enero entraron en vigencia parte de las especies monetarias del nuevo cono venezolano. Tal como lo había anunciado el presidente Nicolás Maduro, los billetes de 500 bolívares y las monedas de 50 ya están en circulación. Este tema ha sido bastante controversial desde finales del año pasado. Lo vamos a tratar con un experto en el área económica, que se trata de Pablo Jiménez, un joven economista venezolano quien actualmente se desempeña como coordinador nacional de programas de formación en economía política de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bienvenido a nuestra nueva sección en El Punto en la I. Bienvenido. Recuerden que también pueden hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales @noticiascanali, tanto en Twitter como en Instagram. Pueden enviarnos todos sus comentarios y preguntas. Bueno, señor Jiménez, bienvenido una vez más. Saludo a nuestra audiencia acá en Noticias Canal y tenemos varios puntos que tratar en este tema tan importante para nuestro país como lo es el económico. Ya tenemos casi, vamos a decir, unos 2-3 años, ¿no? En esta lucha por recuperar la economía venezolana. ¿Era necesario la ampliación del nuevo cono monetario? ¿Y qué trae esto de positivo, la inclusión de estas monedas y estos billetes nuevos a nuestro cono? Buenas noches, Carmen. Gracias por la invitación a este medio y un saludo a todos los usuarios y usuarias del Canal I. Claro, tenemos 3 años complejos, de mucha complejidad en el tema económico, de caída de los precios del petróleo, de conflictividad política, y eso ha tenido impactos fuertes sobre la situación económica de los hogares venezolanos. Hay pronósticos sobre la tasa de inflación donde se habla de un 400%, más o menos, los pronósticos más científicos que hay al respecto, y eso ha vulnerado, ha perforado el cono monetario de nuestra economía, y se hacía necesario entonces modificar el cono monetario. Pues ya los billetes que existían estaban en poca cantidad, además que había todo un tema de una especie de economía criminal que se fue desarrollando como respuesta a esta situación de crisis, donde el tema del bachaqueo, el contrabando, se pusieron a la orden del día. Y bueno, ya conocemos todo el tema que había con la situación cambiaria en la frontera, las casas de cambio, la resolución 8 que aprobó el Banco de la República de Colombia, que fue creando mecanismos que prácticamente hicieron inviable todo el tema del menudeo y de cambio, pues, de la economía transaccional, pues. El presidente venezolano Nicolás Maduro extendió hasta el próximo 20 de febrero la vigencia del billete de 100 bolívares. Parece negarse a morir esta moneda. ¿Saldrá de circulación definitivamente esta pieza o será esta una buena estrategia de extender el plazo para que las arcas del país recuperen esta denominación con las que algunas mafias habían estado tratando de debilitar la moneda en Venezuela? Mira, en lo personal, la medida que se tomó en diciembre me pareció positiva. Me pareció positiva el hecho de suspender ese billete de 100 que servía de vehículo para la economía criminal. Luego, estos efectos, digamos, no tenían los billetes a la mano, no llegaron en el momento esperado. Bueno, vino todo el tema de extensión de la validez de este billete. Ahora bien, normalmente en los países, en las economías, digamos, son temas económicos donde vale mucho el tema de las expectativas, valores, riquezas, trabajo de la gente que está allí contenido en estos billetes. Y por tanto, lo que normalmente se hace es que son progresivos. Progresivamente se van incorporando los nuevos billetes y progresivamente se van desincorporando los viejos billetes. O sea, dado que inicialmente la medida fue positiva, pero no pudo llevarse hasta sus últimas consecuencias y ser exitosa del todo, creo que lo mejor entonces es que haya una desincorporación progresiva de dichos billetes y una incorporación asimismo progresiva de los nuevos. Ahorita que
usted menciona esto de que entren estos nuevos billetes de manera progresiva, la manera de cómo se pretendió sacar el billete de 100 bolívares a mediados finales de diciembre del año pasado fue en un plazo de 72 horas y ya casi pues son 72 días. ¿No considera usted, como lo he escuchado mucho en la calle, por supuesto uno es periodista y escucha a la gente en la calle, que esta medida fue un tanto también improvisada, la manera de sacar estos billetes con tal de acabar con estas presuntas mafias que alega el gobierno vienen de afuera, específicamente de Colombia y de Estados Unidos? Sí, bueno, ahí hubo problemas. En todo caso, el gobierno nacional ha hablado, ha anunciado, ha mostrado pruebas sobre sabotaje, pruebas sobre boicot que se está haciendo no solo a la economía doméstica, sino a la economía nacional en general. El Citibank nos ha suspendido pagos internacionales, PDVSA ha sufrido ataques directos. El presidente en cadena nacional anunció que los aviones que están destinados para el traslado de dichos billetes fueron suspendidos, sus vuelos fueron saboteadas, sus cartas de vuelo, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto, anunciar a priori que hubo improvisación, creo que no es lo mejor. Creo que deberíamos ver el contexto en general de cuál es la situación de Venezuela en el mundo y cuáles son, digamos, los factores internacionales que están atacando a nuestra economía. El decreto Obama, por ejemplo, lo renovaron hace 2 días. Está, como te repito, el tema de la suspensión de pagos que nos hace el Citibank, todas las operaciones internacionales de Venezuela con cualquier banco, proveedor internacional o compra de cualquier producto internacional, lo tienes que hacer sobre bancos o operadores o sistemas de pagos que son internacionales. Entonces, si te bloquean, si te suspenden, vas a tener problemas. Como incluso pasó con PDVSA a la hora que fueron a pagar los bonos. Cuando se fueron a pagar los bonos, se pagó el último día precisamente por ese tema, pues, porque Citibank saboteó, pues, o sea, hubo medidas en las cuales no quisieron que se hicieran los pagos en las fechas previstas. Ahora, con respecto a este tema del cono monetario, nosotros vamos a proyectar un trabajo que hizo nuestro equipo periodístico de Canal I, un sondeo en la calle al pueblo venezolano para conocer qué opina el pueblo sobre la incorporación de estas monedas y estos nuevos billetes a nuestro cono monetario. Veamos. Este lunes 16 de enero comenzó a circular el billete de 500 bolívares y las monedas de 50 bolívares. Ya los venezolanos son testigos y protagonistas de la puesta en marcha del nuevo cono monetario. Facilitar el manejo, pues el cambio, el vuelto, la disponibilidad de llevar menos billetes al banco y el riesgo de que no te vayan a robar, pues si llevas 50.000 en billetes de 100, piensan que es mucho. Sí, porque así es menos bulto. Sí, así no da tanto bulto esos billetes que uno carga esas pilas de billetes y no es nada. Para los venezolanos, la circulación de este nuevo billete de 500 bolívares significa un gran avance en el sector financiero. Tiene que ser así porque los artículos están demasiado caros y así baja la cantidad. Pues. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el costo de la vida está así cara, el billete baja la proporción de la cantidad de papel. Esperan que antes que finalice este mes de enero estén en circulación todos los billetes del nuevo cono monetario para facilitar las compras y el manejo de efectivo. Desde Caracas, Venezuela, Anaís González, Noticias Canal I. Por supuesto, acá en Noticias Canal I, y ahora en este segmento, el punto a la I, la opinión de nuestro pueblo, del soberano, es importante y por supuesto acá siempre van a tener una voz. Y nosotros ahora vamos a pedirle a nuestro equipo de producción que nos proyecte uno de los sonidos o una de las declaraciones que diera el presidente Nicolás Maduro el día de ayer ante el Tribunal Supremo de Justicia en su declaración de mensaje anual. Será publicada en Gaceta Oficial el primer decreto de emergencia extraordinaria, de emergencia económica, para continuar cabalgando la crisis, para continuar avanzando en su superación. Y lo enviaré al Tribunal Supremo de Justicia para su pertinencia constitucional.
Continuando acá con la entrevista al señor Pablo Jiménez, economista venezolano, le preguntamos, ¿era necesario este nuevo decreto de emergencia económica? Claro, eso responde incluso a la pregunta que me hiciste anteriormente sobre si había improvisación en el tema de la política económica. Yo creo que lo que hay es, quizás puede haber un poco de ingenuidad sobre unos temas que son, digamos, de vital importancia para el país nacional y si disponemos de la Constitución, del marco jurídico político de nuestro país, que establece claramente capítulos sobre el tema económico en la Constitución, sobre los derechos socioeconómicos, sobre el sistema económico del país, creo que se debe aplicar con rigurosidad todo el marco jurídico político y que se debe aplicar una política económica clara. Pues si tenemos un decreto de emergencia económica, dado que hay una situación extraordinaria, hay una situación de emergencia, hay una situación de boicot y sabotaje internacional, como lo mencioné anteriormente, hay una situación de caída importante de los precios del petróleo. Es, digamos, el periodo en la historia de Venezuela contemporánea donde los precios del petróleo han estado en el menor precio posible. Tenemos una tasa de inflación descontrolada, entonces creo que es necesario renovar el decreto de emergencia económica dada la situación extraordinaria y efectivamente aplicarlo, pues, y aplicar una política económica clara y llevar estas medidas, no dejarlas incompletas, sino llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Otra información importante que daba el presidente ayer era sobre la apertura de las casas de cambio, y es que al menos 8 casas de cambio venezolanas entraron en vigencia desde este lunes en las zonas fronterizas de nuestro país. ¿Qué impacto traerá eso para la recuperación de la economía acá en Venezuela? Bueno, creo que esas casas de cambio un poco responden a los acuerdos que se han dado en el Consejo de Economía, que como todos sabemos reúne empresarios con el gobierno nacional, un poco buscando salidas, propuestas a la situación de crisis. Es una forma de contrarrestar las casas de cambio que están del lado de la frontera hacia allá, es decir, las que están en Cúcuta. En todo caso debemos esperar cómo evolucionan, si van a tener disponibilidad de cambio, si efectivamente se crea un mercado de flujo de monedas colombianas y venezolanas allí, y que efectivamente eso tenga impacto sobre la economía venezolana. Igual Venezuela tiene un convenio con el Banco Central de Venezuela, tiene un convenio con el Banco de la República de Colombia que permite el cambio directamente bolívar-peso, peso-bolívar. La cuestión era que ese cambio solo ocurría en Colombia. Nosotros no habíamos creado los mecanismos económicos para que esos cambios ocurrieran aquí en Venezuela. Yo diría más bien que deberíamos eliminar el cambio bolívar-peso, ¿verdad? Y crear mecanismos más bien para que la relación Colombia-Venezuela en términos monetarios se diera a través del cambio peso-dólar y del dólar al bolívar. Es decir, los personas naturales colombianas que quieran hacer comercio, negocios o inversiones en Venezuela deberían cambiar sus pesos a dólares y después de dólares cambiarlos a bolívares. Bueno, eso es una propuesta bastante interesante, además, porque está el tema también del dólar paralelo, ¿no? Que cada día va incrementando y que viene es como vamos a decirlo, que es un mercado impuesto de afuera también, y que los venezolanos hoy en día pues se dejan guiar por este precio, y que lamentándolo mucho eso contribuye también al tema de la inflación, ¿no? Claro, es que si nos remontamos a lo que es la economía venezolana, es una economía petrolera, efectivamente, que tiene un altísimo peso en el tema de las importaciones, un alto grado de dependencia de esas divisas que ingresan por la vía del petróleo. Si caen entonces los precios del petróleo, cae el ingreso petrolero, y entonces prácticamente toda esa demanda insatisfecha va a transar ahora sus productos en divisa. Se crea una situación ahí ficticia, ¿verdad? Estas casas de cambio se han aprovechado de esa situación. Hay un portal web que todos conocemos que viene fijando el precio de la moneda, y esto básicamente no responde a ningún mecanismo económico propiamente dicho. Si se revisan la evolución de ese dólar, del Dollar Today, en el año 2016, se darán cuenta que básicamente no responde a fenómenos económicos prácticamente. Tuvo 3 meses que estuvo decayendo, por ejemplo, entre los meses de abril, mayo y junio, ¿verdad? Entre octubre y septiembre se mantuvo estático,
Estuvo como congelado, además. Estuvo congelado y después lo que fue noviembre y diciembre se disparó como para contrarrestar un poco las medidas que había tomado el gobierno nacional. Entonces es básicamente una situación de guerra. Además tuvo una baja cuando decretaron el cierre de la frontera en las 72 horas, automáticamente. Claro, bajó. tuvo una baja porque si ese dólar, según la única justificación económica son las casas de cambio, pero estas casas de cambio además se trazan a través de los billetes y ya no existen los billetes de 100, entonces no hay operaciones, tiene que cerrarlo, entonces tiene que empezar a caer. Pero también, si te diste cuenta, llegó hasta un nivel de 2.500, no bajó más. ¿Por qué no bajó más? Porque ese dólar está montado sobre las expectativas de ganancia de los tenedores de dólares. O sea, los tenedores de dólares no están dispuestos a realizar sus ganancias por debajo de 2.500. Entonces esperaron, lamentablemente hubo toda esta situación de los aviones y el problema que le ocurrió al gobierno y no pudo llevarse esa medida hasta sus últimas consecuencias, pero creo que su valor no es el que se está transando ahora. Ya para finalizar, señor Jiménez, brevemente, mañana inicia el Foro Económico de Davos en Suiza. Ahí plantean discutir una reforma al capitalismo. ¿Qué consecuencias traería esto para el mundo? Sobre todo hablando ahora de que dentro de pocos días también entra el presidente electo Donald Trump a tomar posición. Es una de las personas más capitalistas, si pudiéramos decirlo así. Sí, bueno, Donald Trump es empresario, ha hecho unas propuestas que uno las ve así como un poco alocadas, con carga de xenofobia, con carga racista, se ha metido con las mujeres, etcétera, etcétera, pero creo que en buena medida lo que él les representa o lo que busca es captar al ciudadano norteamericano, obrero explotado norteamericano, que siente que de alguna forma que la inmigración viene haciendo que caigan los salarios. Por otro lado, en términos internacionales, él dice algo así como un retorno a los capitalismos nacionales. Aquel tema de la globalización y la internacionalización del capital y la financiarización del capital a nivel global, creo que él tiene como propuesta para un poco salir de la crisis en que se encuentra el capitalismo mundial y específicamente los Estados Unidos, un retorno a la economía nacional. Hay datos interesantes, por ejemplo, muchas empresas que estaban norteamericanas que estaban operando y ensamblando sus productos en China, sabemos que China se había convertido en la fábrica del mundo, ahora estas empresas están deslocalizándose nuevamente hacia los Estados Unidos. Eso va a traer como claro, pero ahí consecuencia... también hay un tema de impuestos, ¿no? Claro, ha prometido bajar los impuestos ha creado algunos, o buscando algunos incentivos para que ese proceso se termine de dar, pero lo que no se va a evitar es que estas mercancías suban de precio, que las mercancías, porque el obrero norteamericano, digamos, tiene unos mejores salarios que los obreros en el sudeste asiático. Claro. Entonces, pero buena medida entiende él que la economía norteamericana, que se estuvo fijando en los servicios, que se estuvo fijando en el tema financiero, nada más va a dar una vuelta entonces a la industrialización como salía la crisis. Obama rescató la General Motors y rescataron a los bancos, etcétera, etcétera. Entonces creo que sí pareciera que vamos hacia un resurgimiento de los capitalismos nacionales y que todos aquellos como la OMC, todos aquellos procesos de liberalización, el tema del Asia-Pacífico que había logrado Obama, son procesos que se van a empezar a detener y que van a privilegiar entonces el desarrollo, el crecimiento de los capitalismos nacionales. Bueno, habría que ver cuál es este replanteamiento que van a hacer o qué consejos van a dar en Suiza, ¿no? sobre este tema. Hasta acá llegamos con nuestro segmento del Punto a la I. Estuvimos conversando con Pablo Jiménez, economista venezolano, y estuvimos abordando varios temas, sobre todo de interés nacional. Nosotros continuamos, por supuesto, acá en Noticias Canal I. En breve, con más información, no se despegue de nuestra pantalla. Noticias Canal I.